Pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el escenario en torno a todo esto que estamos conversando? Voy a recibir al constitucionalista, el doctor Manuel Bermúdez. Él se encuentra en Argentina, pero gracias por la atención, doctor Bermúdez. Muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias. Doctor Bermúdez, a ver, el escenario ya se conoce. Ha habido esta intervención, hay una acusación en donde se pone a la fiscal de la Nación como la líder de una organización criminal, hay un detenido preliminar, están los chats, están los audios, se hablan más de 30 audios, están las evidencias, por lo tanto, queda clarísimo que la señora Patricia Benavides no estuvo a la altura del cargo. Ella era la fiscal de la Nación, tenía que tener una neutralidad, porque ella es la que dirige las investigaciones en torno a la corrupción. Pero queda claro que sus componendas y sus ansias de quedarse en el cargo fueron más fuertes, doctor Bermúdez. Es correcto, pero no solamente es un problema de que le ha quedado muy alto el cargo, ya esto venía desde tiempo, ya con el registro de 2 tesis que no se encontraban, que no se registraban, peor aún, que no tienen un contexto que acredite a la autoridad máxima en el Ministerio Público. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la Constitución en el artículo 159, ¿correcto?, vamos a poder observar que en esencia el Ministerio Público es el ente que representa y defiende la legalidad. En otras palabras, defiende a la ley. Como la máxima autoridad de una institución que vigila el orden, la correcta ejecución de la ley, puede atacar a su propia institución desde la cabeza. El solo hecho de haber estudiado maestría y doctorado en una universidad, graduarse en otra, ya de por sí es un síntoma antiético en lo académico. El solo hecho de acreditar, graduarse y luego no tener ni siquiera ella misma su propia tesis, ya es un hecho que habla de su perfil profesional. Y eventualmente, desde que asumió el mando en la Fiscalía de la Nación, no se ha desempeñado acorde a las exigencias. Más aún en una coyuntura donde ella no puede decir que como todos los demás han actuado mal, ella también, porque eso sería prácticamente reconocer que desde un inicio, aún siendo fiscal superior, ya se encontraba en una proyección para ejecutar la dirección de una propia organización que en este caso utilizó a los fiscales bajo un criterio absolutamente irracional, a tal nivel inclusive que cuando se formula la acusación contra la presidenta, y esto sin el ánimo de defender a la presidenta, que ya de por sí tiene sus propios inconvenientes, nos vamos a dar cuenta que una simple lectura de la Constitución en el artículo 117 hace inviable en términos jurídicos una acusación. Entonces, ¿cómo es que la autoridad máxima de una institución que controla la legalidad no conoce la Constitución, no actúa conforme a la Constitución, desconoce las competencias funcionales que deben tener y peor aún, se involucra en un contexto de juego de poderes utilizando a subalternos para qué cosa? Tratar de pensar que esto se trata de un ajedrez político en la cual puede decidir su destino. Y lamentablemente en este sentido no es solamente una crítica a la fiscal de la Nación. Lamentablemente todo el sistema político está mal. Y esto proviene desde 1985, desde que se acuñó la frasecita, y como es la mía, fíjense que cada gobierno ha comenzado a generar su propia representatividad en el ámbito de la corrupción. Y eso se ha masificado en los últimos años en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Y estoy hablando de un contexto ya generalizado. Y esto debido a la crisis de institucionalidad, sobre todo en los partidos políticos, que han dejado una labor de fiscalización sobre los otros poderes en términos al menos de propiedad y de probidad. Vean lo que pasó con los cuellos blancos en la Corte Suprema y Fiscalía de la Nación.
3 fiscales supremos involucrados en un delito. Y peor aún, un delito cuyo hilo permite detallar que había comunicación entre narcos y jueces de la Corte Suprema. 3 fiscales supremos, 3 de 5 fueron destituidos. Y miren lo que pasó en la Corte Suprema cuando se comenzaron a destituir a magistrados. Se terminó por destruir un Consejo Nacional de la Magistratura y además, acuérdese que esto inclusive involucró al Tribunal Constitucional. Lamentablemente, el fallecido Carlos Ramos, ¿dónde fue ubicado una vez cuando se perdió? En un genocidio, en un burdel. Sí, sí. ¿Dónde es que se puede acreditar la conducta ética, por ejemplo, de Eloy Espinosa, cuando se acreditó que no es doctor y que él firmaba como doctor? Y peor aún, cuando él era sindicado de vinculaciones políticas con Nadine Heredia. Entonces, los componentes éticos, profesionales, personales, de las máximas cabezas en el ámbito jurisdiccional, nos permiten decir que esto no es un elemento casual. Esto ya venía siendo reflejado y por eso es que hoy por hoy es el principal botín, no solamente de organizaciones políticas, de organizaciones civiles que fungen de representatividad en el ámbito de la sociedad, correcto, y que quieren tomar la Junta Nacional de Justicia. Y el mejor ejemplo, por ejemplo, lo podemos encontrar cuando se postuló a Abraham Siles por parte de la Universidad Católica. Y fíjese que inclusive contaron con un equipo de abogados en la Junta Nacional de Justicia que lo evaluaban. Y eran sus propios amigos, sus propios colegas con los cuales compartían cátedra y proyectos de investigación. Más teledirigido no podía ser. Ahora, señor Bermúdez, sin embargo, los acontecimientos han ido discurriendo. Ahora se sabe que la Junta Nacional de Justicia ya está, al menos se conoce que ya ha sido notificado esto, está recomendando la suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y todo indica que ese va a ser su suerte, ella va a tener que hacer sus descargos y demás, pero ya hay una recomendación de suspenderla. Lo que pasa es que en realidad no debía hacerse una recomendación. La Junta Nacional de Justicia puede hacer una recomendación cuando se trata de un juez de primera instancia, un juez de cámara, un juez de corte superior, un fiscal provincial, un fiscal superior, pero se trata de la fiscal de la Nación. Y en este caso, lo que correspondía inmediatamente era la suspensión. Es más, hasta por cuestiones de debido proceso. ¿Cómo la van a procesar si todavía ejerce funciones? Eso nunca lo tomaron en cuenta. Y parecería que el nivel de negligencia y el nivel de desidia en la proyección de cómo llevar un caso sumamente complicado les hace perder, ¿qué cosa? La posibilidad de generar un buen proceso. Porque imagínense, a la fiscal de la Nación se le comunica que va a ser suspendida probablemente, pero no se le suspende. ¿Qué es lo que va a hacer? Eventualmente va a comenzar a ejecutar actos contra otras instituciones públicas, a efecto de poder volver a tener un enroque y más o menos encuadrar, ¿qué cosa? Un diálogo político que pueda estabilizar las circunstancias penosas que están pasando. Correcto. En este tipo de circunstancias, la Junta Nacional de Justicia debió automáticamente suspender y fuera del cargo, la fiscal de la Nación debió protegerse. Correcto. Ahora, la presidenta Dina Boluarte ha salido a decir el día de hoy que la fiscal de la Nación ha perdido objetividad en el cargo. O sea, bueno, pues es lo que ha hecho la presidenta Dina, ¿no? Bueno, ella también ha perdido de alguna manera credibilidad, pero la mandataria de alguna manera pues también le ha bajado el dedo a la fiscal de la Nación, ¿no? Así es. Lo que sucede. Y miren que cuando Dina juramenta, fue la fiscal de la Nación quien prácticamente fue la primera mujer en felicitarla al asumir el cargo. Supuestamente 2 mujeres. Y miren que en este tipo de circunstancias, María Valladares, que es una consejera de la Junta Nacional de Justicia, es una de las personas con mayores sindicaciones de corrupción que tienen en esa institución. O sea, el tema acá no es ni siquiera género, porque varón y mujer en puestos públicos están, ¿qué cosa? Ejecutando actos de corrupción. El gran inconveniente es que acá, sí, ciegos,
están juzgando, ¿qué cosa? A personas que no tienen una buena visión. Y lo peor del caso es que el público, que somos nosotros, los ciudadanos, tampoco estamos tan interesados en esta materia porque ya prácticamente lo estamos asimilando como una costumbre, cuando en realidad esto debería ser una situación sumamente excepcional. Y más aún, la fiscal de la Nación, ni bien hubiera enterado de estas circunstancias, hubiera renunciado al cargo. Exactamente. Y ojo, renunciado al cargo ¿para qué? Para que desde la condición de ciudadana hubiera podido responder si es que no hubiera tenido ningún tipo de inconvenientes. Probablemente, como ya sabe que tiene muchísimos elementos probatorios para juzgar su responsabilidad, probablemente sepa que el camino de una condena penal probablemente esté muy cerca. Ahora, para ir terminando, parecemos un Estado más parlamentarista que presidencialista. Y digo esto ¿por qué? Porque desde el Congreso de la República parece que se está manejando los hilos del poder. Obviamente Dina Boluarte, también un poco debilitada, tenía que negociar con el Congreso, pero ya llega a niveles, sinceramente, criticables lo que está haciendo el Congreso, al menos los partidos políticos allí. Tenemos un defensor del pueblo cuestionado, tenemos acciones que reitero, que están haciendo estos parlamentarios y que ponen contra la pared la democracia, ¿no? Estos partidos que son casi casgos, ¿no? Que se traen abajo la reforma electoral, la reforma educativa, simplemente por sus propios intereses. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con este Congreso que al margen de las actitudes negativas, también tiene actitudes delincuenciales? Parece un prontuariado en la mayoría de estos parlamentarios, señor Bermúdez. Es que ese es el gran problema. No es solamente el Congreso, es el Ejecutivo. Es más, recuerden hace menos de 2 semanas qué es lo que dijo el Ministerio de Justicia, que eran los extorsionados los culpables por aceptar la extorsión. Miren el nivel profesional de la gente que dirige el país. Un ministro de Justicia hablando de esa manera. Miren a la fiscal de la Nación. Miren a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, acá hay una serie de circunstancias tan graves que probablemente no se trata de una condición típica de corrupción. La condición típica de corrupción es cuando los privados incitan a los funcionarios públicos a cometer un delito. Esa era la doctrina general. Pero desde los últimos años hemos comenzado a observar 2 características totalmente distintas. La primera de ellas, que muchísimos funcionarios ingresan al Estado a ejecutar delitos. En otras palabras, ya saben por qué ingresan al Estado a efectos de tener, ¿qué cosa? Ventajas para ejecutar sus delitos. Y viene un tercer tipo de corrupción, que es aquel tipo de corrupción sobre la base de un perfil mediocre de quien lo ejecuta. ¿Por qué? Permítame preguntarle, mi querido amigo, cuando estamos hablando de todos estos casos, pregunta, ¿acá estamos observando manejo de dinero? Acá no se están jugando dinero, no hay sumas económicas de por medio. ¿Qué es lo que se está manejando? En realidad un control político. Los cuotas de poder, claro. Se están imaginando grandes actores que dirigen como si fuéramos títeres la realidad nacional. Y en realidad ni siquiera ellos manejan sus propias instituciones. Entonces, esto normalmente responde a una falacia. Y esta falacia es, ¿qué cosa? Que la que normalmente hace un ignorante creyéndose con poder. Y ese es el gran detalle. Lamentablemente esto es lo que está sucediendo. Porque si nos damos cuenta, miren el nivel de corrupción del Congreso. ¿Qué es lo que hacen? ¿Delitos de gran envergadura? No, señores. Se dedican, ¿qué cosa? A extorsionar a sus propios trabajadores, haciéndole descuento remunerativo. ¿Qué es lo que hace la Junta Nacional de Justicia? Contrata personal mediocre con el ánimo de que nadie pueda cuestionar sus acciones en el ámbito de la administración interna. ¿Qué es lo que hace la fiscal de la Nación? Dirige a su entidad con el ánimo de ¿qué cosa? De prácticamente dirigir sus cañones cada vez que se escuche un ruido contra ella. Correcto. Eso no es una situación propia de los actos típicos de corrupción. Sí, efectivamente, señor Bermúdez, la ignorancia, ¿no? La ignorancia sumado al espíritu
criminal, delictivo, juntos, más el poder que ellos asumen, se levantan en peso todo lo que pueden, destruyen todas las instituciones simplemente para favorecerse ellos. Me tengo que ir a una pausa, doctor Bermúdez, rápidamente, y seguimos conversando con usted. Pausa. Conversamos con el destacado constitucionalista, el doctor Manuel Bermúdez. Él está ahorita en Argentina, llega pues a dictar estas charlas académicas y nos ha permitido conversar con él haciendo este análisis, ¿no? En torno al problema que existe con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Y toda esta investigación que está en torno a su gestión, ¿no? Esto ha relacionado a la presidenta Dina Boluarte, al Congreso de la República, al Defensor del Pueblo, en fin, o sea, todo está ahí todo el mundo está ahí que se jala la alfombra para ver quién cae primero. La pregunta es, doctor Bermúdez, ¿qué hacemos? Porque si se va la señora Patricia Benavides, como lo está proponiendo la Junta, va a asumir algún otro fiscal supremo. La presidenta va a continuar. Ahora, si se adelanta elecciones, vamos a tener más de lo mismo. Si renuncia la presidenta Boluarte, va a asumir Alejandro Soto, otro cuestionado también. O sea, por donde miremos, doctor, y tenemos una defensoría que no va a defender nada, porque es una defensoría designada con matiz netamente político y dañino, ojo, político y dañino. Y ahí vienen las cuotas de poder desde el Congreso, ¿no? Ya, la repartija del Estado, ¿no? Tú me das la defensoría, tú me das 2 cupos en el Ministerio Público, me das 3 en el Poder Judicial, me das un cupito aquí en el Tribunal Constitucional, pongo a mi gente en las regiones, si no miren a César Acuña cuántos ha puesto, en fin, o sea, así está que se maneja el Estado, señor Bermúdez. Es correcto. Y es que esa apreciación responde esencialmente a la falta de vinculación con la realidad nacional y con la idea de un bien común de nosotros, los peruanos. Yo siempre tengo clases en el interior del país y cuando viajo, siempre les pregunto a mis alumnos y les comento, ¿cuántos congresistas conoces? Y me hablan de los de Lima. Y le digo, ¿y los de tu región? ¿Cuántos son? No lo saben. Y les comienzo a preguntar, ¿cómo se llaman tus consejeros regionales? Tampoco saben. El peruano, desde antes de la República, en el virreinato, nunca se vinculó con su realidad, como si viviéramos literalmente cada uno en su casa, como si fuera un palacio, sin entender lo que sucede fuera de la casa. Y eso ha provocado que históricamente pasemos de caudillos a un contexto de democracia tan débil que fíjense la cantidad de gobiernos militares que hemos tenido. Y peor aún, en los últimos años, desde la Constitución del 79, fíjense que inclusive el golpe de Estado que provocó un gobierno civil tuvo muchísima acogida. Y desde que el poder se comenzó a distribuir en múltiples actores, prácticamente todo se ha atomizado. Hoy por hoy un partido político a nivel nacional prácticamente no existe. El APRA está luchándola. Ni siquiera puede sobrevivir correctamente. PPC nunca pasó de Lima. Ahí nos damos cuenta que esa realidad ya quebró. Es el ciudadano peruano el que no es consciente que estos problemas en algún momento tendrán que ser pagados. Y lamentablemente quien va a tener que pagarlos va a ser su hijo o su nieto. Y esto es sumamente grave. Para poder revertir esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No queda otra. Hay que esperar, ¿qué cosa? La próxima elección. Pero desde el 2024, ya ir organizando cuadros políticos, ya ir aumentando el nivel del debate político. A mí ya no me interesa de cómo o qué cosa privada hizo un candidato político si no va a tener ningún tipo de efecto en la gestión del Estado. No me interesa saber cuántas parejas ha tenido, yo lo que quiero saber es cómo va a abordar determinados temas de políticas públicas. Centrémonos en cosas mucho más objetivas. Y a la primera que comencemos a ver a un eventual candidato a cualquier cargo público que comience a ofrecer y no logre sustentar lo que quiere hacer, significa ¿qué cosa? Que va a ser más de lo mismo. Correcto. ¿Por qué? Porque las políticas públicas involucran presupuesto, involucran gestión.
No puede ser posible, por ejemplo, que en la actualidad los gobiernos regionales, en su totalidad, no hayan gastado ni siquiera el 70% de su Es una presupuesto vergüenza, público y sinceramente. estando ya prácticamente, ¿qué cosa? Fin de año. Sí, es una vergüenza. Acá en La Libertad se ha llegado al 40% con un gobierno de César Acuña, que se supone que era el iluminado, y por el otro lado teníamos otro iluminado, ¿no?, que nació de Acuña, de APP, el señor Arturo Fernández, el alcalde de Trujillo, que apenas llega a un 20%. O sea, los dos son un desastre. La Libertad con Acuña y Trujillo con Arturo Fernández. Así estamos. Y mire, Así mire, estamos. Ojo. en Puno, que es donde supuestamente hay mayor crisis y donde normalmente salen los discursos de izquierda más duros, en Puno, desde la creación de las regiones, no se gasta más que el 10% del presupuesto de la región. Terrible. Doctor Bermúdez, 10%. perfecto. Ya me tengo que ir, pero quiero una respuesta corta en el sentido de el caso de el expresidente Alberto Fujimori. Hay una resolución que ha salido del Tribunal Constitucional en donde finalmente le pide al juzgado que decida si es que se ratifica el indulto o no al expresidente. Ojo, el titular del TC ha manifestado de que existe altas probabilidades de que esto ocurra, se indulte a Fujimori, pero también hay otra tendencia que dice cuidado, porque tenemos ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podemos también afectarnos como país. ¿Cuál es el análisis que usted le da, por favor, en un cortito tiempo que ya nos queda? En un elemento sencillo, artículo 205 de nuestra Constitución, el Perú dejó de ser un ente excluyente de lo que ocurre en el ámbito mundial. Nosotros estamos adscritos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Por lo tanto, lo juzgado en el Perú tiene que guardar coherencia con lo que se ha determinado a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si un juez procede a ejecutar el indulto que ha sido validado, incurrirá en desacato de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual el Perú sería responsable y por estas cuestiones de mala interpretación del contexto convencional que nos obliga a nosotros a actuar de una manera, podríamos ser sancionados económicamente, comercialmente. ¿Y qué es lo que viene el próximo año? El APEC. ¿Cómo un país que va a estar siendo sede del APEC va a ser sancionado comercialmente y económicamente? Y eso podría ser, ¿qué cosa? Para que Estados Unidos nos imponga sanciones, muy a pesar de que podríamos inaugurar un muelle, pero prácticamente nos mataría todo el comercio internacional. Pregunta. Correcto. Son cuestiones que deben verse en forma contextual y en forma global. Y sin embargo, en nuestro país solo se ve de la nariz para adentro. Doctor Bermúdez, le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Sé que está, reitero, en una visita académica en Argentina. Muchísimas gracias siempre a usted por la atención y nada, éxitos y buen viaje ahí pues por Buenos Aires. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. El doctor Manuel Bermúdez estuvo con nosotros, destacado constitucionalista, dando su punto de vista en torno pues al caso de la fiscal de la Nación y también ha sido contundente en torno al posible indulto, dice, del señor Alberto Fujimori,